Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 100. Ojalá. ¡Vamos de fiesta! Primera vez que lo hago. ¡Ay! ¡Ya se le el pastel de papel! Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Y entra la intro. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿Por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Ay, como estamos pendejos, no estábamos grabando. Bueno, usaremos el audio de ella. Salud, ahorita le quitamos todos los papelitos que cayeron. Vino, papelitos con vino. Papelitos con vino. Bueno, bienvenidos al capítulo número 100. Damos aquí con dinámicas muy chidas. Vamos a iniciar. Ahora las preguntas las hicieron todos ustedes que nos ven. Y tenemos aquí una lista de todas las preguntas que tienen tanto para nosotros, tanto del podcast, del proceso creativo. Y vamos a ir dándole, celebrando aquí con pastel, globos. Es más papel del que yo esperaba de que saliera esa cosa, la neta. La neta yo esperaba que saliera menos papel. Oye, según yo lo aventé para ella y nada, que todo se vino el pastel. Ya tocaba. Pero bueno, entonces, episodio especial. Agradecidos y felices por este episodio número 100. Gracias por todos los que nos han seguido hasta ahora en este podcast. Un podcast, qué buena pregunta. Y pues el gran Meni nos va a ir dando inicio con las preguntas que nos han estado mandando a lo largo de estos días. Y vamos a ir dándole bonito y ahora sí en modo fiesta. Bueno, gente bonita, ya se la saben. Estamos aquí en el episodio número 100 brindando. Brindamos salud. Por muchos capítulos y muchos años más, amigos. Por muchos capítulos, muchos años más, por todos ustedes. Por pastel con serpentinas y cosas por el estilo que espero que no sean tóxicas. Y bueno, pues agradeciéndoles a todos los que nos mandaron sus preguntas, que tenemos exageración de preguntas para lanzar. Y voy a agarrar una. Bueno, primero les explico cómo va a estar la dinámica del día de hoy. Ustedes nos estuvieron mandando preguntas. Ya saben que el episodio nosotros hacemos la pregunta, pero ahora ustedes nos la van a hacer sobre cosas que quieren saber de nosotros, del podcast, de infinidad de cosas. Y tendremos un minuto para responder. Después de ese minuto le cerramos el micrófono y el que sigue. Porque si no, aquí se nos van a dar las 10 y las 12, las 12 la 1 y las 2. Pues a menos que esté muy Si se puede interesante, menos, ¿no? pues menos, ¿verdad? Porque hay preguntas así de que sí. A menos que esté muy interesante la pregunta, ¿no? Que sea un buen... No, un minuto. Un minuto. Ok, va, pues. Bueno, pregunta número 1 y me voy a ir en orden en este caso. ¿Cuál fue la inspiración detrás de iniciar este podcast? ¿Quién quiere contestarla, chicos? Va, nos la aventamos pues. Un minuto para ganar. La inspiración para hacer este podcast fue compartir todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, de negocios, cosas que nos hubiera gustado a nosotros que nos compartieran cuando éramos más jóvenes para poder llegar a los resultados que queremos. Entonces esto es con mucho cariño, con mucho amor. Y pues es de esta manera. ¿Algo que quieran agregarle, chicos, a esta pregunta? Pues bueno, agregando nada más de lo que decía Paz, ¿de dónde nace la inspiración? De habernos juntado para aprender juntos y pues así como entre nosotros empezamos a compartir nuestras experiencias, poder de todo corazón compartirlas con ustedes. Y de hecho es bien divertido porque yo traía la idea de hacer un podcast hace mucho tiempo. Ya tenía algunos proyectos yo, está muy bueno el pastel, ¿eh? Te lo dije. Ahorita lo partimos. Entonces fue como, ¿y si hacemos un podcast? Y lo fue como, bueno. Y ya vieron el primer episodio, se pueden ir a ver el primer episodio, que no es el primer episodio. Es el segundo. Es el segundo, pero Hay un episodio perdido como Bob Esponja. hay un episodio perdido como Bob Esponja que no vamos a recuperar jamás. Pero ya lo volvimos a regrabar. Y tiempo, se acabó el minuto. Dato curioso, el nombre del podcast casi fue hecho por Alan. De hecho, hay una pregunta que habla de eso, así que vamos, adelante, vamos a ver. ¿Qué es lo que los hace únicos, chicos? ¿Alan? Manny. Ah, bueno, Meni no habló ahorita casi. No, que Manny es de lo que nos hace únicos. Gracias por existir, Meni. Te amamos, Manny. Yo creo
¿Qué? Dale. Yo creo que todos los podcasts son únicos por las personas. Todos somos únicos e irreemplazables de alguna manera. Cada quien tiene su estilo, su manera de ser. Hay unos que son muy cómicos, hay otros que son muy serios. Nosotros, no sé cómo nos tome la gente. Yo siento que tenemos nuestros ratos de cada cosa. Pero no sé, creo que es la chispa que tiene cada uno. Manny lo siento que es como muy historiador, inspirador. Alan lo siento como muy explorador, muy curioso. Y yo no sé qué dirá la gente de mí. Alan, Manny, ¿qué nos hace únicos? Pues justamente eso es lo que iba a decir. La diversidad que tenemos, tanto así entre nosotros, de nuestras personalidades, es lo que nos enriquece bastante. Yo siento que también parte de lo que nos hace únicos es que cada uno tiene una perspectiva, cada uno tiene experiencias diferentes, pero todos tenemos experiencias en común con las que pues, nos concentramos, con las que encajamos, y eso nos hace únicos e irrepetibles. Chavorrucos. Va, se acabó. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mayor hobby o pasatiempo? Empezamos por allá, Alan, ahora. Para Sí, todos cada es quien. en general, bueno, son pues, preguntas generales. Para mí es viajar y hacer senderismo. Tengo otros pasatiempos, pero esos son los principales. Mis hobbies es la música, los videojuegos y pues ya todo lo que es leer, entrenar y ese tipo de cosas. Y mis hobbies sería pues los videojuegos, escribir y pues también de repente ahí componer música que nunca publico pero que tengo. Va, eso nos tomó menos tiempo. La que sigue. También me entretengo mucho lavando la casa. ya soy todo un amo de casa. Pero en la carita. Ya me sé los trucos de limpieza de... ¿Cuál es su mayor fortaleza? ¿Manny? Mi Manny, mayor fortaleza, yo creo No, que... Manny, tú eres nuestra mayor fortaleza. No te creas, Manny. Salud por Manny. Salud por Manny. A ver, Manny, dale. Yo creo que mi mayor fortaleza es el ser feliz y el tratar de expresarme siempre desde la libertad, siempre desde saber que he pasado por mucho y que todo lo he logrado sacar adelante. Entonces creo que esa es mi mayor fortaleza. Además de que soy bien buena onda y bien guapo. ¿Alan? Todos se quedan serios. Mi carisma. Te creas, yo creo que mi mayor fortaleza es que aprendo rápido, cosa que agradezco mucho aquí por parte de los chavos que me han enseñado muchísimo. Otras de mis fortalezas, pues... Se me fue el pedo. Sí que pase. Ok. Tenía otra en la punta de la lengua, pero Mi mayor fortaleza es la perseverancia. La neta, no me considero alguien súper talentoso, alguien que súper aprende rápido y esas cosas. Me considero alguien que pues es disciplinado y hasta llegar al objetivo. Ya. Otra de mis fortalezas es que me gusta mucho poner el corazón en las cosas que hago. Entonces, créanme que todo lo que tenemos aquí es lo que viene desde acá adentro. Entonces, toda la honestidad y toda la sinceridad de mi parte. Y le paso el marcador a Alan para que nos haga una pregunta personal. Ok. Tengo una pregunta para Manny. Vale. ¿Cómo integras tus valores en tu vida diaria? ¿Cómo integro mis valores en mi vida diaria? Ok. Tiempo. Ay, no te creas. Tiempo, se acabó. Qué bueno que sí los integro, no te creas. Sí. Yo siento que integro mis valores desde el tratar de llevar mi filosofía personal a la vida diaria, el tratar de siempre manejarme desde la positividad, siempre manejarme desde ser feliz, desde tratar de expresarme libremente, pero sobre todo de tratar de ser yo mismo en cualquier situación. Me van a ver igual mientras estoy en el podcast, mientras estoy allá afuera, mientras estoy con mis amigos, mientras estoy en donde sea. Salvo cuando estoy con hambre, ahí sí soy otra persona completamente diferente que odio a todo el mundo, entonces... Siempre carguen comida cuando vayan con Manny. Sí, siempre carguen comida cuando estén conmigo porque esa es la mejor manera de hacerme feliz. Perfecto. Siguiente pregunta personal, Alan. ¿Para quién? Pues viene para Paz. Ok, ¿cuál? ¿Qué te hace sentir más realizado? Me hace sentir más realizado terminar mi día cumpliendo la mayor cantidad de objetivos, pero más que nada me siento realizado cuando siento que viví al máximo, que aproveché al máximo el día, porque hay días que siento así como pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello, procrastiné mucho, gasté mucho tiempo en cosas que no debería, entonces es lo que me choca de repente y es el contraste. Cuando hago un montón de cosas me siento muy realizado y cuando estoy con la gente que aprecio
Sí. Una para Alan, entonces. Va una para Alan. ¿Cómo defines el éxito? ¿Cómo defino el éxito? Madres, yo defino el éxito como aquel punto en el que te sientes, no voy a decir que feliz, porque no estoy seguro de que la felicidad define el éxito como tal, sino donde te sientes libre y capaz de definir, de vivir pues tu día tal cual, de disfrutar, de poder tomar las decisiones con confianza y sin estarte preocupando tanto por los retos que van a venir, sino que te sientas ya en ese momento listo para poder enfrentar todo y sabiendo que cuentas con las herramientas para poder afrontarlo. Va. Siguiente pregunta, ¿agarro una de acá o qué? Agarra una de la que sea al azar. Agárrame de las grandes. Dice, ¿cómo describirían su estilo de vida en una palabra? Libertad, ya se la sabe. Muy fácil. ¿Alan? Presente. No se vale copiar. ¿Cómo que presente? Ah, ¿de estar presente? Uh-huh. ¿O de dar presente? Pues de aquí estoy. Presente de que aquí estoy, no me imagino. Yo lo definiría en, siguiendo las enseñanzas de mi buen mentor, transformación. Vale. Va, ¿otra de acá o qué? ¿Cuál es su mayor fuente de inspiración? Persona, cosa, etcétera. Ay, esa está difícil, ¿eh? Sí, es que es el anime. El anime, la neta, sí te deja un chorro de mensajes bien chidos. Mi Captain, mi Sencho, Luffy, es Ya. la mayor fuente de inspiración. Muchos de nuestros seguidores ya se habrán dado cuenta que tenemos referencias medio frikis, medio otakus de repente, pero yo sí he aprendido mucho de cosas como Naruto, como One Piece, como Full Metal Alchemist, como Full Metal, Vinland Saga, buenísima. Doctor Stone. También. Pero de inspiración, mi mayor inspiración yo creo que vienen siendo mis padres. Tuve un papá que no era el mejor papá del mundo, pero rompió cadenas, se transformó completamente y se convirtió en mi mejor amigo, en ese padre que siempre quise. Esa es una de mis grandes inspiraciones, ya falleció y quiero hacerlo seguir sintiendo orgulloso de él, cuidándome desde el cielo. Quiero que siga viendo las hazañas que hago y que siga viendo que ya viajé como a él le gustaba, muchos lugares. Y mi otra inspiración muy grande es mi madre, que me enseñó a vivir con el corazón. Híjole, yo creo que mi mayor fuente de inspiración son las personas que están a mi alrededor, porque muchas de ellas me han ido... muchas de ellas me han ido como que enseñando cómo superar retos, cómo superar dificultades, cómo pasar por diferentes momentos y etapas de mi vida. Y pues tengo un libro en el que hablo de todas las mujeres que algún día han pasado por mi vida. Próximamente, Tu Destino de la Cime en todas tus librerías favoritas, no te creas, en Amazon, ahí estará disponible. Entonces, siento que todas las personas a mi alrededor han sido mi mayor fuente de inspiración. Alan. Yo también me voy por mi familia. Te digo, ¿por qué? Porque me han enseñado que a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que presenta en la vida, estar juntos y mantenerse fuertes para salir adelante es de lo más importante. Entonces, los amo a todos. Un beso. Va, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuál es su mayor sueño o meta en la vida? Volteamos acá todos a ver a Alan. Sí, así como que, ¿por qué yo? Mi mayor sueño o meta en la vida. Pues yo creo que basándome en la definición de éxito que ya di ahorita, sería alcanzarlo, disfrutar el camino al éxito, poder vivir presente el día a día, agradecido y reconociendo cada pequeño paso que se dé. Mi mayor sueño en la vida es poder tocar con mis amigos, mis hermanos de carga positiva, tener algún concierto así grande o un festival tipo un Pal Norte, un auditorio, un estadio, algo así enorme y poder tocar y escuchar a la gente así de... Un Coachella. Sí, escuchando así el sonido de la gente cantando nuestras canciones. Debe ser algo bien... Carga. Yo creo que mi mayor sueño, ¿qué era? Mi mayor... Sí, sueño o meta en la vida. Mi mayor sueño o meta en la vida es disfrutar el camino. Yo creo que disfrutar cada segundo, cada minuto, cada lugar por donde vaya pasando, a modo de que cuando ya esté a punto de partir diga,
valió la pena cada maldito segundo que tuve. Entonces, como que disfrutar todo, bueno o malo, es como que mi mayor fuente de inspiración, luego la mayor meta que tengo. Y ya de ahí pues vienen otras, el tener mi propio negocio ejido, que Flying Freedom sea así súper conocido a nivel mundial, tener mi propio viñedo, yo disfruto mucho de eso, entre otros muchos sueños ahí. Que mi libro se quede corto de tanta aventura. Que mi libro se quede corto, que no solo sea un bestseller, sino un best world, seller o no sé qué le sigue. Va, siguiente pregunta de aquí y luego ya pasamos a la otra lista. Vale. ¿Qué consejo le darían a su yo más joven? Invierte en Bitcoin, cabrón. Sí, todos decimos eso. 3 palabras: invierte en Bitcoin, invierte en Bitcoin. Si pudieras volver en el tiempo, invierte en el Bitcoin, pal. Invierte en Bitcoin hasta el 2021, güey. No, pero ya fuera de burlo, ¿qué consejo le darían a su yo más joven? Yo creo que uno de los consejos que le daría, perdón, mi TDA me está matando con ver cositas en el pastel. Yo creo que uno de mis consejos que le daría a mi yo más futuro es: no te culpes por aquello que no fue tu culpa. Yo creo que la otra vez venía hablando con Alan precisamente de eso y siento que mi yo del pasado se culpó mucho durante mucho tiempo y estuvo cargando problemas que no le pertenecían, que no eran precisamente su culpa. Y lo dañó mucho a mi yo joven, entonces siento que ese sería el mejor consejo que te podría dar a ti, Manny, del pasado. Sí, de hecho la frase esa que dijimos, ¿cómo era? Sí, era... Me disculpo, bueno, me perdono por no saber que no sabía cuando no lo sabía. Por no saber lo que no sabía cuando no lo sabía. Pero bueno, lo que yo me daría de consejo sería: aprende a ser más amable contigo mismo. Aprende a escuchar las cosas buenas y no solo te enfoques en lo malo o en lo que no logras hacer correctamente. Yo le diría al pequeño Paz: vive al máximo y confía. Tú solo confía, las cosas van a salir bien genial. Deja atrás todos esos miedos, todas esas cosas que te puedan hacer ruido. Vive al máximo y confía. Vale, pues... ¿Qué? ¿Una pregunta para no? ¿Qué? ¿O de general? Vamos a darle una pregunta general y luego vamos a una pregunta para cada uno. Una pregunta así bien fácil. ¿Cuál es tu comida favorita y por qué? Hijo. Bueno, yo tengo 2. Sí puedo decir que es casi que uno que hace mi mamá y uno que hace mi papá. El que hace mi mamá, el pastel azteca. Aguacate. El pastel azteca. Me encanta. Es así: tortillas, pollito, crema, elotes. Chulada. Qué delicia. Y de mi papá hace unas tortas así con chuleta ahumada, rajas y... No, bueno, también las hace con costillas. Entonces, dependiendo de la versión, cualquiera que de las dos, hasta se me hizo agua en la boca de imaginarme. ¿Por qué? Porque yo creo que es la manera... Como orgulloso mexicano, la comida es de lo que nos hace demostrar el amor mucho, ¿no? ¿Paz? Fíjate que mi comida favorita, a lo mejor es mi favorita porque la he probado muy pocas veces, pero es la comida vietnamita. Una vez que fui a visitar a mi madrina allá en Denver, ella me llevó a un restaurante especializado en eso y fue algo que para mí sabe mega genial y viene en cantidades muy grandes, entonces tiene que cumplir las dos cosas para que me guste mucho, así que te llene y que sepa muy bien. Entonces, como la he probado pocas veces, siento que es una experiencia que me gustaría repetir. Nice. Yo siento que mi comida favorita son 2. Una que estamos ahorita precisamente en tiempo de Cuaresma, Semana Santa, que es la capirotada. Me encanta cómo sabe esa cosa, aunque es un revoltijo de todo. Está muy rico. Te regalaré el mío, amigo. Y siento que otra de mis comidas favoritas son los chiles rellenos. Uf, a mí dame un chile relleno y yo soy feliz. Muy bien. Bueno, vamos por una pregunta para Paz. ¿Qué te motiva en tu crecimiento personal? ¿Qué me motiva? Mi familia, la música, mi banda, bueno, nuestra banda. Me motiva todos los proyectos. Fíjate que lo que más me motiva son los proyectos que hago en conjunto. Como que me gustan mucho este tipo del podcast me motiva mucho porque lo hacemos en equipo y llega a más personas.
La banda me gusta porque lo hacemos en equipo y es música que todos pone a alguien de su parte. Entonces, y los negocios por eso me gustan, porque trabajas en equipo con alguien y entonces, mi familia. Alan, ¿qué? ¿Sigues de preguntas? ¿Sabes cómo voy a escoger? Estoy casi seguro. ¿Cómo puedo encontrar equilibrio entre la tecnología y la desconexión digital? Ay, Dios, justamente veníamos hablando de eso. Oigan, según yo iba a salir al principio del episodio acá como que bien nice, con lentes y todo, y me estoy dando cuenta que los dejé acá en un lado. Llenos de papelitos. Llenos de papelitos y demás. Mira, así para que no vean si estoy mintiendo o no. ¿Cómo encuentro equilibrio? Es bien difícil el cómo encuentro equilibrio entre desconectarme y estar conectado, porque de repente pierdo mucho tiempo en redes sociales y de repente pierdo mucho tiempo también en mi yo mismo, pero creo que parte de lo que me ayuda a encontrar un equilibrio es la desconexión, la meditación me ayuda mucho. Y mi bullet journal es la mejor herramienta que he encontrado para equilibrar mi vida entre estar pegado a la tecnología y estar acá desconectado completamente de la tecnología. Como que mi bullet es la mejor forma en la que me puedo organizar yo en tiempos y decir, de sábado y domingo me voy a desconectar completamente, voy a tomar tiempo para mí, para estar jugando Resident Evil 4, que ya casi lo paso. O decir, no, ¿sabes qué? Tienes que terminar, enfocarte, estar completamente pegado a redes sociales porque le vas a avanzar a proyectos y demás. Creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar. Pregunta para Alan. De las que tengo acá, ahorita agarré una de las de Alan y se la dice a Paz, entonces voy a agarrar una de las de Paz y se la voy a hacer a Alan. Loco. Entonces dice, ¿qué estrategia encuentras? ¿Cuál es tu estrategia para encontrar inspiración y motivación? Mi estrategia para encontrar inspiración y motivación. Pues para mí siempre me funciona salir, así como decía ahorita, de mis hobbies principales es el senderismo o viajar. Entonces, eso me inspira desde el modo en que me permite tomar una perspectiva distinta. Me permite mirar todo así como que desde lejos, como si viera todo así más chiquito, como cuando vas en el avión, ¿no? Entonces, como que lo que llega a ser retos, problemas o situaciones así distintas en la vida, me ayuda a verlo más sencillo. Y al mismo tiempo, pues el contacto con la naturaleza, cambiar de aires, conocer diferentes culturas, comidas o cosas así, me abren mucho la creatividad. Entonces, de esa manera encuentro yo mayor inspiración y motivación. Asimismo, pues hablando con las personas que quiero. Creo que platicar siempre con seres queridos me hace pues que ganar nuevas energías. ¿Cuál sigue? Va. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Es en general para todos. General para todos. Sí. Lugar favorito en el mundo. No hay lugar como el lugar. Fíjate que aquí en Chihuahua yo tengo un lugar favorito que viene siendo un mirador. Me gusta mucho ir ahí cuando tengo que reflexionar o cosas así por el estilo. También me gusta mucho ir a la presa. Y ya, si pudiera decirte mi lugar favorito en el mundo, pues yo quiero ir alguna vez en mi vida a Japón. Algún día tengo que ir a Japón. Quiero ver los cerezos en primavera de allá. Y pues conocer en general todo por allá. Amo mucho la cultura de ese país. Alan. Bueno, si tengo que elegir un lugar favorito del mundo, bueno, por ejemplo aquí en la ciudad yo también tengo un mirador, el que está en la Revolución. Digo, en la calle Francisco Villa, perdón. En la Revolución. Sí, oye, pues era revolucionario, perdóname que me equivoqué. Entonces, ahí me gusta mucho ir cuando necesito así pensar o reflexionar algo muy cañón. De lugares favoritos en el mundo que ya haya conocido. Yo creo que Chiapas en general. Chiapas. Es bellísimo. La verdad me encantó. San Cristóbal y Palenque, mis favoritos en el mundo hasta ahorita. Y bueno, yo en mi caso tengo un lugar favorito aquí en Chihuahua. Tengo dos lugares favoritos en Chihuahua. Voy. Yo creo que el primero de ellos, podría decirlo, es ahí atrás de la UACH, en el mirador ecológico. Fue un lugar que me ayudó mucho en algún momento de mi vida en el que estaba pasando por un momento difícil. Porque, en su momento, salí de la universidad, entré a una maestría
Y esa maestría estaba valiendo, maestrías. Ahí de Madrid. Estaba valiendo madres. Y no sentía que pudiera con ello, no. Estaba pasando por un momento difícil en mi vida entre situación económica, con la maestría y demás. Y ese lugar fue el que me ayudó a tomar la decisión de salirme de la maestría y enfocarme en algo que sí me gustara, que algo que amara, que es la ingeniería de software. Entonces, ese lugar literalmente está atrás del mirador ecológico, donde está donde está la casa de alguno de los caballeros del Zodiaco, un monumento que antes estaba en la Deportiva. Mi segundo lugar favorito en Chihuahua es acá para el Cerro de Nombre de Dios. Muchas veces me he ido para allá de senderismo solo, a perderme. Y está muy padre ahí porque puedo estar solo con la naturaleza, ya conozco varios lugares de por ahí y demás, entonces me ayuda a pensar, a meditar, a reflexionar y tomar decisiones en la vida. Y en el mundo yo creo que siempre mi lugar favorito va a ser Roma. Amo la ciudad de Roma, no he ido, espero ir próximamente para allá, pero amo con todo mi corazón la ciudad de Roma. ¿Qué los hace sentir más orgullosos de sí mismos? Todo. Lo que se ve no se pregunta, mami. ¿Qué me hace sentir más orgulloso? La verdad, sí me siento orgulloso de... Más que de la música, de tener a mis hermanos de banda. O sea, siento que más que ser unos músicos que se juntaron, somos unos hermanos con un sueño en común. Y que a pesar del tiempo y los años seguimos estando juntos y seguiremos estando juntos, conviviendo, haciendo lo que más nos apasiona. Me siento muy orgulloso de eso. Me siento muy orgulloso de haber dado el paso pues sí, de dejar de dedicarme a lo que estudié y dedicarme al sueño de empresarial o de negocios que siempre quise. También me siento muy orgulloso, de hecho. No ha sido fácil, no fue fácil, pero ha valido la pena cada uno de estos pasos. ¿Qué me hace sentir orgulloso en la vida? Yo creo que lo que me hace sentir más orgulloso es mi fortaleza y mi propia autodeterminación, porque he sido una persona muy valiente que ha peleado contra sí mismo, mentalmente, que yo creo es de las peleas más difíciles, y he salido victorioso. Algún día tendré aquí mi tatuaje de punto y coma. No he ido a hacérmelo porque no money y no tiempo. Pero eventualmente aquí estará mi tatuaje de punto y coma que me hará recordar lo valiente que he sido. Okay, ¿qué me hace sentir orgulloso? Pues estar aquí. Yo creo que eso es lo mejor, estar aquí, güey. O sea, porque es todo el camino que hemos recorrido, todo lo que me ha tocado crecer, todo lo que me ha tocado compartir, sufrir, llorar. Y seguir aquí, luchando, aprendiendo, creciendo, es un motivo muy, muy grandioso para sentirse orgulloso. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es su recuerdo favorito de la infancia y por qué? Infancia. Fíjense que tengo muy pocos recuerdos de mi infancia. No recuerdo casi nada, casi nada. De hecho, no recuerdo casi nada de hace algunos años. De hecho, no me acuerdo qué hice antier. No me acuerdo De hecho, no me acuerdo qué les voy a decir. De hecho, ¿quiénes son ustedes que hago aquí? No sé qué, pero tengo como que recuerdos muy vagos que pueden ser mis favoritos. Uno de ellos fue compartiendo con mi carnal, lo que me hizo amar los Juegos Olímpicos, porque recuerdo que era inauguración de unos Juegos Olímpicos cuando yo era niño. Y estaba con él viendo la tele acá y pues me llamó mucho la atención la ceremonia de apertura y desde ahí amo los Juegos Olímpicos. Y yo creo que mi segundo recuerdo favorito es cuando me pasaba jugando al béisbol en el Nintendo 64 con mi papá. De las pocas veces en las que recuerdo una convivencia con mi papá. Entonces por eso me gusta muchísimo. Y de hecho hay un tercer momento también con mi papá. Una vez estaba muy enfermo yo, de hecho tenía la fiebre tan alta que ya empezaba a tener alucinaciones y recuerdo que esa ocasión también estaba mi papá ahí cuidándome. Y ya, qué triste que no tengo muchos recuerdos de ese estilo, pero... Yo creo que yo también puedo tocar un top 3. El primero yo creo que es uno de mis primeros recuerdos así en general. En una Navidad con mi hermana, yo creo que tendríamos 2, 3 años, éramos unos pilingüijos ahí sentados en la casa de una de mis tías.
Yo me acuerdo claramente, o al menos en mi recuerdo, que estábamos sacándole la garra a todo el mundo y nosotros ahí en el sillón bien a gusto sentados. Hasta hay una foto donde estábamos en ese momento. Ese es como que mi primer recuerdo más favorito, sí, de la infancia. Puedo decir en la primaria, en una ocasión, por ejemplo, tenía una maestra, la maestra Nereida, que siempre nos leía mitología y libros, así. En general nos contaba historias que a mí me encantaba con esa maestra. Y una vez que me escogieron para hacer Teseo en la interpretación de uno de los cuentos, entonces ese fue uno de mis momentos favoritos. Y puedo decir un día del niño con la familia, que recuerdo que mi papá nos llevó para ir a recoger a mi mamá en su trabajo, comprar pizza e ir a un parque para estar ahí todos jugando y pues comiendo pizza muy rico. Vale. Y me acabo de acordar de un día del niño también, igual que mis padres me llevaron por nieve, por pizza y al cine y no sé, pero ese recuerdo está muy grabado en mí. También recuerdo mucho cuando fuimos a ver la película de Batman y iba mi hermano Ángel vestido de Batman, mi hermana de Batichica, yo de Robin, así, todos chiquitos, y llevamos toda la familia al cine. Es un recuerdo muy, muy bonito. Y ya pues el top de mis recuerdos es cuando pudimos ir a Disney, porque a mi papá siempre le fregamos mucho, ¿no? Como nuestro sueño es ir a Disney, nuestro sueño. Y cuando lo hizo, algo mega espectacular, aunque tuvo que vender medio terreno para poder pagar la deuda de ese viaje, pero valió totalmente la pena. Muy bien. ¿Qué los hace sentir agradecidos cada día? Agradecidos, pues fíjate que creo que es un tema más de conciencia eso. En las mañanas yo al despertar con mi diario de agradecimiento y reflexionar de cosas tan sencillas que tenemos, que el poder respirar, el poder escuchar, el poder tener nuestra visión, nuestros ojos, todo lo que podemos ver, creo que es algo más de disciplina, es algo más de conciencia el poder ser agradecidos. Entonces creo que tenemos, bueno, yo en lo personal siento que tengo muchísimas cosas por las cuales agradecer. Yo estoy de acuerdo con Paz en esa parte. Creo que el agradecimiento es algo que se puede desarrollar de día a día. Tanto de los milagros cotidianos que a veces no nos damos cuenta, como los casos puntuales que podemos ocurrir, ¿no? Tanto estar agradecido por poder ver una vez más a amigos, a familiares, como lo es el despertarse simple y sencillamente cada día para una oportunidad más de poder vivir, ¿no? Yo creo que yo estoy agradecido por vivir en general, porque ese es el mayor logro, yo creo que tenemos todos. Y estoy agradecido por la familia, amigos, personas completamente desconocidas que han pasado y siguen pasando por mi vida, porque cada una me da un motivo más para estar alegre en este camino llamado vida. Bueno, aquí preguntan para todos cuáles son sus edades y sus estados civiles y si están buscando algo, ¿no? En caso de estar solteros, si algo serio o algo para el rato que están buscando. Yo tengo 25 años. Perdona, Tengo 33 años. Patilla, Tengo 33 años, aunque me da más joven. Ay, es que uso crema de colágeno. De colágeno. No, sí, literal. Con la cola. ¿Qué era? Tu estado civil. Mi estado civil, actualmente estoy soltero y sí estoy buscando a alguien, así que si tú estás enamorada de mí, dímelo, salimos y vemos si algo puede envía salir. DM, envía DM a esta cuenta. Envíame DM, acá está mi cuenta personal, mis redes sociales, pues podemos salir por ahí, si no me encuentras ahí también. Tú puedes en ser la fortuna. Facebook parejas. Pero aquí dice que si buscas algo serio, si es nomás para... Yo busco algo serio, algo bonito, una familia tradicional católica y panista. Los memes. Alan. Yo tengo 34 años, Sí, 34 todavía. No cumplo, Soy el más ruco aquí de la bola. ¿En serio? No me había dado cuenta. Sí, aunque pase más jodido, ¿verdad? Pero... Sí, ya la industria hace daño, chicos, no trabajen en esas cosas. 34 años, soltero, y pues realmente de momento no es así como que estoy buscando algo. Entonces me gusta ver ahí qué vas conociendo por la vida, ¿no? En el momento en el que encuentres a la persona adecuada, creo que lo sabes y ahí puedes decidir hacer algo, ¿no?
Pasito. Yo tengo 32 años, me encuentro soltero y a mí sí me gustaría tener una relación seria, pero creo que por el momento estoy más enfocado en los proyectos, en los negocios, en todo este tipo de cosas para, pues sí, tener más libertad y luego ya después, pues ahora sí poder estar de una mejor manera. Va. Me quedé sin hojas, aunque no me pregunta. ¿Por qué te quitaron Yo la aquí me aviento esta. No, me la pasó, es diferente. Se la pasé, pero. Ay, me vení pasándomelas. Ay. Pues dame tantito. Bueno, pues yo hago aquí la que dice. Cuá. ¿Cómo manejan las críticas constructivas? Constructivas, chinguen su mano. Me gustan más las destructivas. Acá, ¿no? Críticas constructivas, pues bien, aunque son pocas las constructivas que llegan a ver, de que te dicen, no, hay que mejorar, les recomiendo mejorar esto, tocar estos temas, moverle por acá, y sí, todas esas críticas son muy bienvenidas y realmente sí nos ponemos a platicar de esos temas después de recibir este cierto tipo de críticas, pero la mayoría de las críticas yo siento que son más como de haters o... Benny, no sé si quieres contar algo ahí. Yo amo a mis haters, la neta. De repente, hace ya rato, Por ustedes subíamos algún reel o algo en Sí, es redes que- sociales y la gente se iba de que, ese güey, que no sé qué y demás, está pendejo. La neta los amo, o sea, me dan vistas, hacen que el algoritmo nos haga crecer. Neta, amo a todos mis haters, ahí les va un beso por el yoyo. Cálmate, Meli. No te enojes. Aquí los llevo. Aquí los llevo en mi corazón. Pero Ese no es el corazón, Meni. en cuanto a los haters, siento que es muchas veces que quieren tener los datos así como... ese dato no está perfectamente correcto y cuando lo importante no era el dato ese, sino... Lo dijiste sin punto y coma. Yo soy de la opinión como más... Sino la general, historia, o sea, queríamos dar una historia para dar un buen mensaje reflexivo o algo y ellos, no, pero no fue en el año 1855, fue en el periodo no sé qué. No es cierto, no era martes, era miércoles. O sea, sí, y cuando nos equivoquemos en esos datos, sí está bien que nos digan en qué día fue y todo eso para, pues, para nosotros aprender y todos los que nos escuchan que aprendan. Pero lo realmente importante es el contenido, es lo que queremos reflexionar. No se crean, yo hago mucha broma de eso, pero Yo digo que nomás quieren llamar la atención. la verdad, agradezco a todas las personas que nos dejan comentarios, tanto buenos como malos. A mí no me afectan, realmente me lo tomo a bien y hago broma con eso, pero bueno, un saludo a todos. Vamos a ver, ¿cuál es la lección más valiosa que has aprendido sobre el trabajo en equipo? Yo nomás los tomo con madurez, escucho lo que me sirve y lo que no, pues lo desecho. Gracias. ¿Cuál era? Los dejo en visto. Lección más valiosa que han aprendido sobre el trabajo en equipo. Estamos todos confiados. Hasta en eso nos ponemos de acuerdo en trabajo en equipo. Ay. No, el equipo hace el mundo mejor. la lección más importante es que realmente todos somos importantes, todos necesitamos de todos. Dicen que solo puedes llegar más rápido, pero en equipo puedes llegar mucho más lejos y es realmente verdad. Cuando estás solo tienes una perspectiva que es muy limitada, muy pequeña y siento que cuando trabajamos en equipo pues podemos crear, innovar y hacer obras de arte mega geniales. Yo siento que el trabajo de equipo bueno, al menos a mí, me ha ayudado mucho a desenvolverme, a saber cómo trabajar fuera de mi yo, de mi pensamiento personal, fuera de mi burbuja de lo que siento que está bien y lo que no. Y me ha abierto muchas perspectivas, entonces siento que eso es como que lo mejor que me ha dejado el trabajar en equipo. Para mí trabajar en equipo me demuestra mucho aprendizaje. Primero que nada, porque empiezas a ver perspectivas distintas, como decía ya Paz ahorita. Y en otro caso, te enseña a cómo tener más paciencia, comunicación, tolerancia y a desarrollar tu respeto por las opiniones ajenas. Porque no siempre van a estar de acuerdo para hacerlo, pero la idea es de que llegando a una opinión o una decisión conjunta puedan lograr objetivos y salir adelante y crecer todos. Muy bien. ¿Qué? ¿Las personales? Sí, de unas personales, Alan, porfa. Va que va. Para mi tremendo Paz.
¿Tienes alguna anécdota divertida o vergonzosa? Híjole, sí, mira. Híjole, pues por Cuando estaba más chavo, cuando sí era chavo, cuando tenía unos 17, 16 años, invité a salir a una chica a una boda. Y cuando fui por ella a su casa, pues no estaba, se había ido al cine esta chava. Y me enojé, ¿no? Me agüité de que, híjole, me dijo que se iba a ir a la boda conmigo y se fue al cine. Y nada, que no. Y pues resulta que reviso mi celular y no había invitado a la amiga que yo quería invitar. Invité a otra que tiene exactamente el mismo nombre y me equivoqué. Entonces tuve que pasar por esa amiga que se llamaba exactamente igual. Ibas por la otra, Y tuve güey. que ir por la otra. No. Y pues, No mames, sí me acuerdo de y eso. íbamos así en amigos y pues mis amigos sí se dieron cuenta, ¿verdad? Que, no manches, La Paz y esto y lo otro. Y pues ya íbamos a risa y risa. Y pues obviamente a esta chica no le dijimos, no se dio cuenta que yo había invitado a alguien más y al final fuimos por ella. Desde entonces a todos mis contactos de celular le pongo Medic, de qué buena pregunta, Alan, de acá, Ángel, de esto. Entonces, para ya no volverme a equivocar en eso. Madres. Oye, estuvo heavy, ¿eh? No lo esperaba. Estuvo interesante, Sí. interesante. A ver, una para Meni. Va. ¿Tienes alguna habilidad oculta que la mayoría de la gente no conoce? Sí, Me puedo lamber el codo. me puedo lamer el codo, miren. Yo sí puedo. No, yo no puedo. Una habilidad oculta que tal vez nadie conoce. Tengo varias. Tengo muy grande el conocimiento de cosas tecnológicas. Entonces siento que de repente me vuelvo un cerebrito en ese sentido. Y otra de las habilidades ocultas que puedo tener, ¿qué podría ser? Déjenme pensar. Puedo hacer, ¿cómo se llaman estas dominadas? No sé qué. Lagartijas. Lagartijas Una con una mano. mano. Entonces, esa es una habilidad oculta interesante. Muy entretenida. Yo digo que la escaladora, güey, que te avientas miles Siempre los miércoles es miércoles de pierna en el gimnasio. Pero Alan Hassi siempre llega unos minutos tarde, entonces me aviento como en 5, 10 minutos 1000, 1500, 2000 escalones en la escaladora, entonces... No es porque vaya tarde, es porque quiero que Meni entrene chido. Gracias, amigo. Te amo. Talentos ocultos. Yo nomás me puedo tocar la nariz con la lengua. Me puedo lamber el codo. Muy bien. Échale. Vamos así con tiempo, tenemos 40 minutos más o menos y nos quedan un buen de preguntas, entonces vámonos rapidísimo. Alan, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Bueno, ahorita yo creo que puedo decir que el monje que vendió su Ferrari. Y fue muy importante para mí. ¿Los lo que 5 salió en el S's? TEC. ¿Eh? ¿Las 5 S's? Los 5 S's. Sí, porque te da muchos consejos así como que para organizar o valga la redundancia, para poner en orden tu vida, a partir de una fábula. Entonces, de sencillos consejos y de una historia así muy tranquila, te puede enseñar cosas muy importantes que puedes aplicar tú y transformar tu vida. Muy bien. Para Paz, ¿cuál fue el momento más desafiante que enfrentaste al iniciar tu negocio? Híjole, cuando quebré. Sí, cuando hagan de cuenta que estaba emprendiendo mi negocio de ventas por internet y no quebré por mí, ¿verdad? Hagan de cuenta que tuve un problema de salud y tuve que operarme de la nariz porque si no lo hacía iba a tener problemas de alta presión y me podía dar otros problemas más graves, ¿no? Con el tiempo si no hacía esto. Entonces valoro más mi salud que cualquier otra cosa. Y pues el capital que tenía para invertirlo al negocio me lo tuve que gastar en esto porque ya no contaba con mi seguro de gastos de médicos mayores que tenía cuando trabajaba. Ahí es cuando dices, ching, ¿cómo no me operé antes de salirme de trabajar? Y pues al quedarme en ceros, pues tuve que empezar desde abajo otra vez. Y gracias a las técnicas que me enseñaron de dropshipping y todo este tipo de cosas, pues se puede hacer dinero sin dinero. Y el haber pasado por el de alguna manera quebrar tu negocio y volverlo a hacer, pues ahora me ha hecho más
de alguna manera me ha quitado muchos miedos. Ya no me da miedo así como, ay, si me quedo sin nada y todo este tipo de cosas. No, ya sé cómo volverlo a hacer. Eso fue lo más pesado. Nice. Para Manny, ¿cuál es tu mayor miedo que no has compartido en el podcast? Tengo dos. Soledad. La soledad es mi mayor miedo de toda la vida. Es una viejita que vive por aquí. Sí, la verdad. Está bien fea, Está ¿no? bien fea y me da mucho miedo desde niño. Y lo más que desde niño ya estaba viejita y no sé. El estar solo es mi mayor miedo. Yo creo que otro de los mayores miedos que tengo, aunque trato de evitarlo, es la muerte. Cuando pienso en la muerte me da muchísima ansiedad. Entonces, para evitarlo, pues no pienso en la muerte. Te voy a poner el gato con botas 2. Sí, de hecho, está muy buena. Alan, ¿cuál ha sido tu experiencia más transformadora? Mi experiencia más transformadora. Yo puedo decir que... ¡Ah! ¿Qué? Hasta le dolió de acordarse. Sí, cuando viví mi coaching transformacional, ese fue uno. Y otro creo que fue cuando tuve un campamento en San Juanito del Escuadrón. Ok. ¿Vas en el escuadrón? No, Estaba había en el recordado escuadrón esa muy parte. nova. Esa no me la sabía. Yo llegué como unas 2-3 veces. Sí, me gané en mi primer campamento mi medalla de mejor escuadrillero, así que se imaginarán de haber llegado todo miedosillo y todo. Terminé acá tacleando vatos más grandotes que yo y armando y cargando y todo acá bien chidote. La neta, agarré mucha seguridad ahí. Y en el coaching transformacional, pues fue enfrentar muchísimas cosas que yo no le había sentido de la vida y aprender a escuchar más mis sentimientos. Entonces, esas dos. Una pregunta para Paz. Pregunta para Paz. ¿Tienes alguna tradición que siempre sigues religiosamente? Una tradición que siempre sigo religiosamente. Todos los días al despertar me lavo los dientes con la mano izquierda. Todos los días al despertar con la mano ¿Con la izquierda. derecha qué estás haciendo? No, es que esto es para hacer algo que se llama neurogénesis, si mal recuerdo, que pues viene siendo propiciar a la creación de más neuronas. Como estás recién levantado y estás utilizando la parte del cerebro que casi no usas. Yo soy diestro, entonces el hacer este ritual me ayuda mucho. Casi todos, bueno, todos los días hago esto y casi todos los días escucho mi mindset. Es un audio que me grabé yo mismo diciéndome declaraciones, afirmaciones, la vida de mis sueños, lo que yo quiero vivir en modo presente. Todos los días tratar de decir esto. Y en mis rituales también algo que es casi, hasta la palabra religiosamente, hago oración todos los días o trato de hacer oración todos los días, ya sea en la mañana o en la noche. Vale. Nice. Ay, casi me arranco el labio. Vamos a ver. Para Alan. Aquí había una que me llamó la atención. ¿Hay alguna... ¿tienes alguna superstición o ritual extraño? ¿Alguna superstición o ritual extraño? Híjole. Es que estoy pensando, pero creo que así exactamente no, güey. No creo. Ahorita si me acuerdo se las digo, pero de momento no me viene nada a la mente. Yo tengo algún ritual o superstición extraña que cuando escucho una ambulancia tengo que tocar algo rojo. Siempre traigo una pulsera roja en el pie, entonces está muy fácil en ese sentido. Pues el de que te zumba el oído y están hablando de ti, ¿cuenta? Puede ser. Nomás que nunca me acuerdo si es bueno, malo, izquierdo o derecho, güey. Entonces, ¿Qué sigue? ¿Para Paz? O para mí, como Para Manny, a ver, para Manny. ¿Tienes algún gadget o dispositivo que siempre llevas contigo? Gadget o dispositivo que siempre llevo conmigo. Siempre llevo conmigo mi Mac, casi siempre a todos lados. ¿Por qué? Porque es mi herramienta de trabajo y demás. Entonces siento que me ayuda mucho en ese sentido. Vamos a ver. Para Paz. Y luego le pasamos la hojita a Paz para que nos haga preguntas. ¿Cuál es tu visión a largo plazo? ¿Visión a largo plazo? Sí. Tener libertad financiera total, así, libre. Y la libertad financiera para mí es tener el número de dinero exacto para darme la vida que yo quiero tener sin que me quite tiempo. Entonces, pues ya se imaginarán, ahí tengo mi número que
Yo creo son como unos 400, 500 mil pesos al mes sin que me quite tiempo. Entonces eso es lo que me veo a futuro, y ya siendo famoso con carga positiva con la banda, que este podcast esté llegando a millones de personas, y más que llegue a millones de personas, poder ayudar a millones o a miles o a millones de personas, no solo a través del podcast, sino a través de todo lo que hagamos, que vayan haciendo de este bonito proyecto. Y qué más, a largo plazo, mi visión, quiero más adelante pues tener una bonita familia. Me gustaría tener 3 hijos, si se puede 2 hombres y una niña. Yo no quiero hijos, así estoy feliz. Vámonos recio porque nos quedan muchas preguntas, entonces tratamos de ser cortos porque ya vamos casi a 50 minutos. Paz, ¿alguna pregunta que quieras decirnos de allá, de acá, de acá? ¿Generales o pasan? Como quieras, si quieres generales las decimos, si es rápido. Las de arriba son bueno, para ti, de O hecho. de las generales se las puedes decir a alguien. No, generales preguntaron cómo ven el podcast dentro de 5 años. Ah, sí, ya la vi. ¿Cómo vemos el podcast dentro de 5 años? Yo creo que ya vamos a tener invitados súper geniales. Vamos a estar aquí con... Que los que ya tenemos ya son geniales. Que los que ya tenemos son bien geniales, pero me refiero a personas así, personajes súper internacionalmente conocidos. Al rato vamos a tener aquí a Vladimir Putin, a Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum, Jackie Chan. a Jackie Chan. Super apreciaría más tener a Jackie Chan que los otros. Ya sé, de hecho sí, algo así lo veo. Mientras encuentro la pregunta, si quieren compartir o nos vamos por otra. Dale, Pash. ¿Qué otra pregunta de acá? Sí. Dice, ¿qué te motiva a seguir creciendo? Bueno, eso ya lo dijeron. Esto también. Tun, tun. ¿Cuál es tu mayor miedo, Alan, que no hayas compartido? Además de los perros. Además de los perros. ¿Cuál es tu perro miedo más grande? Yo creo que sí estoy como Manny también en la cuestión de con la muerte. Pero fuera de esto que está así como que muy básico, ¿no? Mi mayor miedo sería... Yo creo que perder la facultad de raciocinio. O sea, como que llegar a tener demencia o Alzheimer o algo así por el estilo. Es uno de mis mayores miedos. Y otra pregunta, Palan dice aquí, ¿cuál es tu canción gusto culposo? Mi canción gusta Que te gusta, pero que la ocultas, que nadie sepa que te gusta. La de la gatita que le gusta el mambo. La gata bajo la lluvia, amigo. La gata bajo la lluvia. ¿Así se llama? Alguna de Amanda Miguel o la de Juan Gabriel, la de Bésame, ¿qué bésame? No soy una señora. No, esa no está tan chida. Venga, ¿qué sigue? Vamos a ver, una así de preguntas general. ¿Cuál es tu película o serie favorita y por qué te gusta tanto? La mía es El Guerrero Pacífico. Me gusta mucho porque me ayudó mucho en mi vida. Cuando falleció mi papá, me la puso mi hermano Ángel para poder salir adelante de mi duelo, y se la recomiendo a todos que la vean, El Guerrero Pacífico. Juego de Gemelas siempre ha sido mi película favorita desde niño. No sé, siempre me gustó mucho, me impulsó a... Me gustó esa pelirroja. Me gustaba esa pelirroja hermosa cuando yo era niño. Y siento que fue como que mi primer acercamiento a lo que era el amor verdadero y luchar por él. A mí me vinieron 3 a la mente. La primera es Shrek por default. Por muy comercial no meme que suene. Las otras 2, una se llama Érase una vez en Elizabethtown, que trata de un chico que acaba de ser un fiasco profesionalmente a nivel mundial, tal cual acaba de ser ridiculizado por un producto que él diseñó. Y pues justamente cuando está a punto de suicidarse por tal fracaso o tal nivel de fracaso que encuentra, le llaman para avisarle que falleció su papá y tiene que ir para soportar a su familia, para ayudarles. En el proceso conoce a una chica que le enseña a disfrutar más su vida y a como sobrellevar todo este duelo, ¿no? Entonces el viaje que él lleva para poder aprender a hacer todo esto lo lleva a un autodescubrimiento y a un renacer, por así decirlo. Entonces me encanta de esa manera, aparte que la toma como un tanto de comedia. Y Sueños de fuga, o Shawshank Redemption en inglés.
que es de un señor que es metido a la cárcel injustamente y busca cómo escaparse de ella, pero a partir de años aguantando un friego de cosas así malas y todo, pero a fin de cuentas logra su libertad y logra escaparse cuando todos los demás creyeron que simple y sencillamente se iba a dejar por la corriente en la cárcel. ¿Puedes repetir los títulos de las películas? Es Sueños de fuga, es la última que dije. La anterior fue Érase una vez en Elizabethtown. Ok. ¿Cuál es la mejor lección que han aprendido de un fracaso? Serie One Piece, no hay más. Serie, la de... Bueno, ahí se los digo. ¿Cuál es la mejor lección que han aprendido a través de un fracaso? Creo que la mejor lección que he aprendido es que el fracaso no es malo, que es parte del proceso. Tienes que fracasar muchas veces para poder llegar al éxito, para poder llegar a cumplir el sueño que has hecho. Pero si te dijera ya alguno en específico, algunas de ellas es amarte a ti mismo, amarme a mí mismo primero que a cualquier otra persona. He tenido muchos, bueno, no muchos, pero he llegado a tener problemas de estos de relaciones en los que aprendes de relaciones tóxicas y te das cuenta que a lo mejor piensas que tú eres el que, ¿cómo se dice? El que cometió el error, ¿no? Tú eres el que tiene la culpa o tú eres la causa de que salgan las cosas mal, pero no es así. A veces es que las otras personas están en otras condiciones, otras mentalidades, buscan distintas cosas y entonces primero amarte a ti mismo, trabaja en ti y cuando trabajas en ti entonces empiezan a pasar las cosas más geniales. King the Land, serie coreana muy buena. ¿Tienes algún consejo poco convencional que hayas aplicado? ¿Algún consejo poco convencional? Sí, sí. Yo tengo... ¿Qué? 3 tazas de arroz por cada 2. Digo, 3 tazas de agua por cada 2 de arroz. Poco convencional, sé un estómago, quédate con lo que nutre y lo demás tíralo por el excusar. Haz mierda todo lo que toque. Adiós, Popo. Toda la mierda de llevarle al drenaje. Consejo poco convencional. Cualquier piedra es amiga cuando te encuentras un perro en la calle. Pues sí, es cierto. Y más si es invisible la piedra. ¿Cuál era la otra? No existe la propiedad privada si te están persiguiendo. La casa nunca es tuya. ¿Tienes alguna habilidad o pasatiempo que sorprendería a tus seguidores? Habilidad o pasatiempo. No sé, le sorprende a la gente gamer. Le sorprende a la gente que lee. ¿Le sorprenden los jugadores de LOL que sacan ese plus en las noches? Habilidad o pasatiempo que... Pues no, la verdad no sabría. Tengo una habilidad muy buena que cuando estoy enfermo y de repente saco de mi comida por la misma enfermedad, ya sea por acá o por allá, puedo seguir comiendo. O sea, si acabo de vomitar, disculpen la palabra, ahí le censuramos. Si acabo de echar el estómago porque andaba muy malo, no se me quita el hambre. O sea, nada me quita el hambre. Nada me quita el hambre. Puedo traer la gastritis más grande del mundo, puedo traer un dolor abdominal exageradamente feo, pero nada me quita el hambre. Puedo dormirme en cualquier lado sin importar que haya ruido o Eso es muy bueno. terremotos. Comprobado. Yo quiero oscuridad total para dormir y tú cualquier cosa. Sí, puedo estar en una fiesta, en un antro así. Y ahí caigo si me da sueño. Aunque sí me puedo dormir en el viaje, en el camión o en el avión acá. Otra habilidad increíble, puedo acordarme a veces de cosas sin sentido que pasaron hace 10, 15 años, pero posiblemente no me acuerde de tu nombre en 5 minutos si te acabo de conocer. Sí, suele pasar. Habilidad increíble que tengo, puedo reconocer muy fácil la voz de alguien. O sea, por el tono. Si escucho el audio de alguien que está escuchando, te habló tal, te mandó un audio tal persona, ¿cómo sabes? Si nomás lo has visto una vez en tu vida, pues no sé, se guardó en mi memoria el audio, el tono de tal persona. Mira, está muy Diría bueno. uno, pero no es error. No. ¿Qué? No es el foro correcto. Véanlo en nuestro próximo proyecto. Que lo diga. ¿Cuál es tu canción favorita y qué significado tiene para ti? Ayudando a mi amigo. La canción favorita y qué significado para mí. Me acordé cuando andábamos editando los subtítulos y...
¡Hala, Qué bien, qué güey. En aquel entonces hablábamos de las canciones como que de la libertad, ¿no? O algo así por De la el estilo, libertad, si algo mal así. no recuerdo. Fue en nuestros primeros 2, 3 capítulos, si mal no recuerdo. Ahí está una muestra de la habilidad, mira, justamente acá. Pero si hablara de una canción favorita, no me acordaré en este momento. No te creas. Pues Bohemian Rhapsody es una canción que siempre me encuentra a tono. The Story Ain't Over de Avantasia. Porque me emite mucha... No sé, como que mucho amor en esa canción. Es como una balada rock. Me encanta así porque transmite mucho amor. Habla de un chico y dice que sabe de que a pesar de que las cosas no van a ser por siempre, y la chica le dice de que no importa, vamos a hacerlo mientras disfrute. Vamos a disfrutarlo mientras se pueda. Vamos a hacerlo mientras Te digo. Qué buen consejo. El vino, ay, ¿Cuál amor? Puro utilitarismo, Otra que puedo decir que me gusta mucho es de Scorpions, Into Your Part, si mal no recuerdo es el nombre. Pues también el sentimiento que transmite la canción me encanta. Mi canción favorita es La posibilidad de los Claxon. Ya lo había dicho en algún momento, pero... Jamás imaginé la posibilidad. Pero no como tal. ¿Por qué? Porque fue un parteaguas en mi vida. Fue el decir, esto me hace muy feliz, pero quiero intentarlo de otra manera por el camino difícil. Entonces tomé la decisión de salir de un lugar que me hacía muy feliz y de seguir adelante y ver la posibilidad de que todas esas personas están aquí y darme cuenta que si volteo hacia atrás, puedo dar gracias del pasado, gracias de todo lo que me ha enseñado la vida. Y al voltear hacia el frente, dice la canción, y volteé hacia atrás, dando gracias al pasado, y al voltear de nuevo al frente te encontré a mi lado. Entonces, eso precisamente de que me fue el punto así de quiebre de mi vida, de lo que estaba haciendo antes a lo que hago ahora, de un cambio completamente radical en lo que estaba haciendo en ese momento de mi vida y que me llevó a muchos problemas, a muchas dificultades, a una oscuridad grande de la que salí luego. Pero fue una decisión muy grande y darme cuenta que puedo voltear hacia atrás, dar gracias a todo lo que ha pasado, y puedo voltear hacia el frente y darme cuenta que todas esas personas que estaban atrás y otras muchas personas están ahí a mi lado. Mi canción favorita se llama Tu Oportunidad, de una banda que se llama Taxi, española. Por todo lo que dice la letra, está muy genial. Mi canción favorita de carga positiva se llama Rompiendo el Viento, de nuestra banda. Todavía no la hemos sacado al público, y eso que la tenemos grabada desde hace, no sé, como 6, 7 años. Al rato la sacaremos, pero esa es mi canción favorita. Y mi otra canción favorita es una que yo escribí, se llama Te Escucho. Esa canción para mí es la canción que más ha marcado mi vida. Siento que es el testimonio o la anécdota de mi vida que me ha marcado más, que me ha transformado más, y por lo tanto es la canción que más me gusta que yo haya escrito en mi vida. Muy bien, perfecto. Vámonos con las últimas tanda de preguntas. Nos han mandado muchísimas preguntas que realmente se nos está haciendo muy difícil elegir, pero vamos con la última tanda ya para terminar con este episodio especial y terminarnos nuestra botella de vino. Una cada uno y vámonos. Una cada uno y vámonos. Ok. A ver, échenme. Aquí también preguntan sus libros favoritos. Ya dijo Alan, pero falta Manny. Mis libros favoritos, yo creo que mi libro favorito es de el buen Paulo Coelho. Coelho. Ya me está, Es Coelho, no Coelho. ya me está haciendo efecto esta cosa, ya siento los... ¡Hombre! ¡Salud! Adiós, la hueva. Y se balanceaba. De Paulo Coelho, ¿cómo se llamaba? El alquimista, el peregrino, el demonio del señorito. No, el alquimista. no. Verónica decide morir. A orillas del río Piedra me senté yo. Ese libro. Ese libro yo creo que es de mis libros favoritos. ¿Tienes otros más que te gusten? De Coelho, precisamente. Tengo Qué triste. El Acid, ¿qué otro así triste de superación personal?
El diario de un peregrino. Y yo creo que toda la saga de Africanos de no me acuerdo del autor. Mi libro favorito es de Robin Sharma, se llama El Santo, el Surfista y el Ejecutivo. Es un solo libro, así se llama. Y es un libro muy sencillo con un montón de sabiduría que cuando lo leí me voló la cabeza y me cambió totalmente. Recomiendo que lo lean o lo escuchen en audiolibro, está mega genial. ¿Y qué otros libros? De Pablo Coelho me gusta mucho Verónica decide morir. Está muy fuerte y me cambió mucho también. Nice. Sí, está bien chido. Que todos necesitamos tener un poco de locura para poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Sí. Excelente. ¿Qué consejo le darían a alguien que busca encontrar su pasión? Yo le diría, prueba de todo lo que sientas que te gusta, hasta lo que no te gusta, tú prueba todo, haz de todo y no te vas a dar cuenta hasta que lo hayas hecho. O sea, puede que digas, ay, no me gusta esto y luego de repente eres un apasionado por cantar, por bailar, por correr, por jugar ajedrez. Mientras más cosas pruebes, más vas a poder, y van a haber muchas cosas que te apasionen, no vas a decir como, solo me apasiona esta cosa, no, van a haber muchas. Sí, justamente es como lo que platicábamos ahí, bueno, acordándome porque ahorita justamente estaba viendo los reels donde Jera nos visitó. El capítulo 26 de los talentos. Por aquí se los dejamos. Que sí, justamente, o sea, si hay algo que te llame la atención o hay algo que despierte tu curiosidad, pruébalo. Aunque te dé miedo, pero inténtalo. Hasta que no lo intentes no vas a saber realmente si te apasiona, si te gusta, si no te gusta. Puedes tener alguna idea y es mejor quedarse con el aprendizaje si fallas o si no te gusta que quedarte con la incógnita. Entonces, intenta hasta que lo logres. Aquí hay una pregunta para Alan que dice, ¿cuál es tu práctica de autocuidado favorita? Mi práctica de autocuidado favorita. De autosatisfacción. No, ya, perdón. Mi práctica de autocuidado favorita. Me pongo cremita todas las noches. Pues sí tengo que por la psoriasis, pero esa es otra historia. No es como que mi favorita, la neta. Híjole. Comer balanceado no, porque me tengo que cuidar. Porque me tengo que alimentar. Podría decir que estoy entre hacer ejercicio, porque me lleva a salir, a tener que andar en la naturaleza, o en el gimnasio, o conocer gente nueva. Y me gusta mucho, dentro de mi autocuidado, empecé así como que algo en la cuestión emocional para abrirme más, empezar a hablar con gente desconocida. Esa me gusta mucho porque me ayuda a abrir mucho mi mente y a crecer mis horizontes. Entonces, para mí funciona mucho esa. Y si te agarra a golpes esa persona, no es mucho autocuidado. Pues, ni pedo. Es aprendizaje. Y bueno, gente bonita, ya para ir cerrando nuestro episodio especial número 100, me gustaría, saliéndonos de las preguntas que nos han mandado, que les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron compartiendo con nosotros sus preguntas, una pregunta personal de cada uno de nosotros que queramos hacerles pues a alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, Pal le quiere hacer una pregunta personal a Alan o así sucesivamente. Y con eso vamos dando cierre, nos despedimos y nos vamos a festejar. Paz, ¿alguna pregunta personal que quieras hacer? Una pregunta que les haría a los dos es un momento que recuerden en el que hayan llorado, pero que les cambió la vida para bien. ¡Ay! Creo que mi primer ruptura amorosa estuvo bien, cabrón. Yo sentía literal que me dolía el pecho, o sea, me sentía ahogado así, porque digamos que en las circunstancias me vi forzado a tomar esa decisión, pero a fin de cuentas yo la tomé, ¿no? Entonces, me ayudó a aprender mucho del desapego. Me llevó a ver más por intereses míos antes que estar anteponiendo, por ejemplo, a seguir mis propios intereses, ¿no? A poder crecer en mí mismo antes de que estarme amarrando por cuestiones que no me llevaban a avanzar. Me dolió mucho, pero me forzó a crecer. Yo creo que uno de los momentos así en los que lloré mucho
en la soledad y me logró como que hacer un antes y después. Precisamente les decía ahorita, la canción de La Posibilidad marca un momento en mi vida que hizo pues un antes y después, y precisamente ese momento era que yo hace ya 7 años más o menos, en el 2017 a 18, estuve en el seminario. Pues, a fin de cuentas soy una persona religiosa, no me gusta mucho hablar de eso cuando no es el momento ni nada, porque no me gusta imponer mis ideas, mis filosofías en ese sentido. Pero bueno, yo estaba en el seminario, estaba preparándome y fue en ese momento en el que dije, si quiero esto para el resto de mi vida o no. Entonces como que hacerme esa pregunta, el saber si tenía que salir de ahí, vivir la vida desde acá como la estoy viviendo ahorita, o seguir ese proceso que ya estaría terminando el año que entra. Fue un momento como que partió mi vida completamente en dos. Y me trajo muchas cosas, sentimentalmente hablando, me dio para abajo en muchos sentidos porque pensaba la vida de otra manera, me había hecho una idea muy diferente de la vida. Y también me ayudó mucho a autodescubrirme, a saber quién soy yo, a saber hacia dónde quería llegar. Entonces fue un momento en el que yo, mientras estaba allá en la casa donde nos quedábamos, donde estudiaba y demás, pues me aparté de todos. Y haciéndome esta pregunta, pues me solté llorando porque yo tomé la decisión en ese momento de terminar ese proceso, de salir ahí y seguir adelante. Era un proceso que para mí era lo más, lo que más me hacía feliz en su momento, lo que más deseaba. Pero sentía que había algo más que podía hacer y que podía aportar desde otro lado. Entonces ese momento fue en el que tomé la decisión. Y en el que decidí que ya era el momento de dejarlo y de seguir adelante con mi vida. Entonces como que ese momento lloré mucho, donde nadie me escuchara, donde nadie me hablara ni nada. Y pues fue el antes y el después de mi historia personal. Le paso la palabra a Alan para que nos haga una pregunta. ¿Cómo equilibran su vida personal y profesional? Pues siento que, bueno, al menos yo en lo personal, ahora que ya tengo negocio propio, siento que es algo muy fácil o muy bonito, que te puedes dar la libertad de elegir el tiempo que quieres hacer. Si quieres enfocarte más en tu negocio o quieres enfocarte en tu familia. Entonces, eso es lo que trato de hacer. Normalmente es con los horarios que ya tengo establecidos de me levanto a las 6, 5 de la mañana, hago mis hábitos mis hábitos de éxito, de salud, de entrenar, de meditar, de leer, y luego ya trabajar unas 5 horas, comer, trabajar otro rato y luego ya ir con amigos o estar en la naturaleza. Pero lo bonito de cuando ya es tu negocio es que a veces tienes la posibilidad de decir, el día de hoy voy a trabajar menos tiempo, voy a dedicar tiempo a mi familia, o el día de hoy voy a hacer otra cosa. No sé, es algo muy, muy genial que me gustaría que todos pudieran vivir en algún momento, el tener esa libertad de poder elegir qué hacer con tu tiempo. Yo como equilibro mi vida personal y profesional. Yo me di cuenta que antes era una persona diferente en mi vida profesional y en mi vida personal. Y mostraba una cara en una y una cara en la otra. Ahora no. Ahora soy una persona que muestra la misma cara en ambos lados. La cara enojada en los dos lados. Cuando tengo hambre, sí. Y así es como logro equilibrarme, el no tener máscaras, el no tener nada, sino ser yo en todos lados, ser la misma persona, ser el mismo loquillo aquí y allá. Hace unos días me puse a jugar con las pistolas esas de Nerf en el salón con uno de mis alumnos. O sea, fui la persona más inmadura en ese momento de ponerme a jugar ahí a lanzarnos dardos y demás. El bailecito que me contabas ahorita. El día de... Reprobó al alumno por inmaduro. Porque perdió, ¿no? Porque perdió, no me ganó, entonces lo reprobé. El viernes me puse a hacer el bailecito del Fortnite. Mientras estaba uno de los eventos así de open house para que todos conocieran la escuela, y todos mis alumnos se quedaron así como que, profe, ¿sabe que está aquí? Y yo, pues sí, o sea, no me preocupa ponerme a hacer eso. En el gimnasio de repente nos ponemos a bailar. O sea, es muy entretenido el ser tú en cualquier lado, y eso es como que la mejor forma en la que equilibro.
termino yo, haciéndoles una pregunta que vi por aquí que me gustó para ustedes. Aquí hay otra pregunta interesante, a ver si no es la misma. Vale. ¿Alguna anécdota divertida, vergonzosa que quieran contarnos? Yo ya conté la de la chica del mismo nombre. Divertida. ¿Divertida o vergonzosa? Creo que fue ambos. Bueno, vergonzosa. Una vez que iba con una chava a declarármele, yo muy seguro y todo el rollo porque le iba a decir que fuera mi novio. Iba ahí con la rosa y todo el rollo. Y lo voy pasando por su casa y está con el novio. O sea, ¿nunca supiste que tenía novio? No. Hasta ese momento. Hasta ese momento yo iba muy seguro, entonces fue así como que... ¿Cuánto llevabas conociéndola? Entonces, pues llevábamos hasta saliendo un par de meses. Qué miedo. Entonces fue así como que... ¿qué? Entonces ¿Y cuánto nomás- llevaba con él? ¿Quién sabe? No sé, al parecer llevaban ya rato. Ya ni le Entonces hablaste. así como que... Se los he dicho 1000 veces, todo se soluciona con poliamor. Tenía 16 años, todavía no existía el concepto de poliamor, todavía no era popú. Entonces fue así como de telenovela coreana, ¿no? Así como que la Rosita Cata se cayó y todo el rollo y luego ya me fui acá. Y para acabarla, sí, me llovió cuando iba de camino a mi casa. Iba a pie. Momento vergonzoso, una vez en el Bachi me tocó actuar de las típicas de vamos a hacer una obra de teatro y me tocó ser una gitana sexy con faldita y cosas por el estilo. Por ahí hay fotos, no las voy a enseñar, pero por ahí hay fotos que demuestran que yo era una gitana con unas cosotas acá enfrente y demás. Entonces, momento vergonzoso porque fue ante todo el Bachi actuar la obra. Otro momento en el bachi también exponiendo. Pues en el bachi dan de cuenta que hay unos escalones y luego está como el desnivel donde está la puerta para que se pueda abrir. Y pues normalmente en las exposiciones dan de cuenta que los que nos están exponiendo se acomodan ahí, ¿no? Estamos ahí mis amigos y yo estoy así como que repasando todo el rollo. De repente llega alguien a mandar un mensaje a la maestra, abren la puerta y casi me descalabran. Entonces no se oye en todo el salón el fregazo. Au. Y todos, ¡ay! No sé, ¡ouch! Bueno, una pregunta muy importante que pusieron aquí es: ¿cuáles han sido las cosas más difíciles o los retos de hacer este proyecto? De Qué Buena Pregunta. Uy. Yo siento que de las cosas más fáciles fue el aspecto del equipo, porque ya teníamos mucho en su momento. Cosas difíciles, el que fuimos aprendiendo sobre la marcha. Ver los primeros episodios estaban así bien austerotes, a comparación de que ya tenemos estudio profesional, ya tenemos equipo más profesional y demás. Yo creo que fue ir aprendiendo sobre la marcha y ir aprendiendo también de tanto comentarios positivos, negativos, de cosas que nos han dado. Entre otras cosas, el no podernos conectar, por ejemplo, a veces de que batallábamos que Alan estaba lejos, no sé, algo más, chicos. Sí, la comunicación, la estructura y el coincidir en horarios de repente. Porque por las actividades de cada uno, en ocasiones era un poco complicado el ponernos de acuerdo a un solo día en específico. Yo creo que una de las partes más difíciles del podcast es la edición. O sea, grabar es bonito, es fácil, es sencillo, pero ya cuando estás en la edición a veces pues te lleva más tiempo, tienes que andar aprendiendo cosas nuevas, tienes que andar moviendo al inicio que no, ¿cómo se dice? ¿Ralentiza o qué? No renderiza. No renderiza el video, no renderiza el audio. Entonces... No saben cómo batallamos con eso. Tuvimos que rearmar mi computadora porque la que teníamos antes a veces tardábamos 2 horas en renderizar y uy, error en los últimos segundos, digo, otras 2 horas renderizando. Que compramos motherboard de video. Compramos una computadora completamente nueva y la hicimos motherboard, tarjeta de video, RAM, todo. Y luego pues ya los micrófonos y todo el show. Bueno, es otra historia. Entonces, pues creo que de los retos más difíciles sí es la edición, tanto para subir todas las redes sociales como para editar los videos, como todo. Ahí es donde hay más trabajo. Si tienen la pregunta de lo difícil es grabar, no, lo difícil no es grabar es muy, muy divertido y muy placentero y yo siento que los tres amamos y nos encanta andar aquí en el micrófono, en la cámara. Comernos el micrófono. Nos gusta comérselo. Y bueno, terminamos el episodio del día de hoy. Y para terminar, algunas palabras que quieran darle a la audiencia, agradecer, consejos, palabras finales y nos despedimos. Terminamos también la copa, la botella de vino. Se acabó la botella de vino.
Como dicen los hindús, namaste. Ay, O sea, no tengan más té. admiro, ¿cómo es? Te entrego lo mejor de mí, admiro lo mejor de ti. ¿Cómo es? Algo así significa, ¿no? Algo así. Pero el punto es, bueno, yo personalmente estoy infinitamente agradecido con todos ustedes que nos escuchan, todos los que nos han seguido a lo largo de estos 100 capítulos. No ha sido fácil, sí ha habido días que decimos, ¿y si no grabamos? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? O que, no sé, estás cansado por cómo sales de andar ahí en tu negocio, en tu trabajo, en tus actividades familiares. Entonces, pero siento que hay una gratificación muy bonita con un solo comentario que tengamos, con una simple vida con la que podamos llegar, que nos diga gracias por este video que subiste, gracias por esta frase, gracias por lo que compartiste aquí. No saben cuánto nos llena, bueno, a mí en lo personal cuánto me llena, y creo que es lo que más me mueve, el poder tocar corazones, transformar vidas, ayudar, aunque sea un granito de arena en tu vida, o poder, si se puede, hacer montones de construcciones. Entonces, infinitas gracias, porque dicen que cuando uno enseña es cuando más aprende. Y no siento tanto que sea alguien que enseña, pero siento que estoy aprendiendo mucho de este lado. Y les agradezco infinitamente por seguirnos, por sus comentarios, por seguir siendo los preguntones tan bonitos, tan geniales. Y gracias totales, diría Soda Stereo. Somos una comunidad no tan grande, somos una comunidad pequeña de personas que nos siguen. Depende de dónde nos vean, ¿verdad? Porque en algunos lados tenemos más seguidores que nosotros y en algunos lados reaccionan mucho más, como en TikTok. Gracias y un saludo a nuestra comunidad de TikTok. Pero a pesar de eso, siento que llegamos a sus hogares, a sus radios, audífonos, donde quiera que nos escuchan. Y eso es muy gratificante. Ha sido una experiencia muy padre porque nos ha acercado como amigos, nos ha acercado como personas y nos ha abierto proyectos, puertas y demás. De repente ya nos reconocen en la calle, de repente nos invitan a nuevas cosas, nos ayudan, gente que nos ha agradecido en lo personal sobre la filosofía que les hemos transmitido y demás. Entonces ha sido un proyecto muy padre. Que bueno, pues lamentablemente como no nos depositaron los 5 millones, pues va a terminar el día de hoy. Esperen, está llegando una transferencia. No, ya depositaron 5 millones. El episodio va a poder seguir. 9. Se acaban de cumplir la meta de los 5 millones que en este momento estoy gastando en publicidad. Entonces, ya tenemos publicidad hasta 2035. Excelente. Muy bien, chicos. La pregunta es la madre del saber, dicen por ahí. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre es tanto aprender como hacerles llegar el conocimiento a ustedes. En lo personal, me gusta pensar que de nuestra experiencia podemos compartir una parte de nuestro ser. De poder ayudarte a ti que me escuchas, para que si en algún momento coincides con alguna de las situaciones que comentamos aquí y eso te puede ayudar a mejorar tu vida o al menos a sacarte una sonrisa, eso nos llena de satisfacción. Estoy repitiendo un poco de lo que nos dijo Paz, ¿verdad? Pero creo que esa es la parte más importante que nos llena a todos estando aquí. Saber que con compartirnos de nuestras vidas, de nuestras personas, podemos ayudar a los demás, llegar lejos y ayudarnos a juntos llegar lejos también. Entonces, acompañándonos en cada paso, diferentes caminos, pero cruzándonos de vez en cuando. Entonces, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí en nuestro auditorio, en las diversas plataformas, a quienes han estado contribuyendo con los likes, con los comentarios, a todos aquellos que nos comparten y los que también nos han estado ahí fieles, ¿no? Incluso a nuestras familias. Quiero agradecer a mis amigos, que si no fuera por este equipo no estaríamos aquí, ¿verdad? Agradecer también a los amigos de allá afuera que nos dan tanto apoyo con comentarios, con retroalimentación, con mentorías, incluso de vez en cuando. Y como dijo Snoop Dogg al final, y no más importante, last but not least, I want to thank me por todo el esfuerzo, porque creo que eso es algo que cada uno podemos decir, de todo nuestro esfuerzo, de toda nuestra dedicación y de saber darnos todo ese amor para poderlo compartir con ustedes, porque nadie da algo que no tiene. Entonces, gracias a todo ello.
Y también agradecemos infinitamente a todos los que han venido, todos los invitados especiales, Jera, Keki, Vicente, Jorge, Fernanda, Arturo, todas las personas que han venido, Y todos los María, demás. y todos los que están en la lista que van a venir, que están en la lista de espera. De ahí tenemos más invitados que van a venir más adelante. Gracias a todos por confiar en este podcast para venir y dar los mensajes, los consejos y todas las cosas tan geniales que tienen guardados. Creemos que si tienes algo bonito que compartir, si tienes esos talentos, la mejor manera es que sirvan a los demás, que los compartas. Si no, se quedan ahí es como cuando dicen que la luz la metes en un cajón y pues no sirve de nada. Entonces, pues sí. Se vienen nuevos episodios, se vienen otros 100 más. Estamos cerca ya de cumplir un año transmitiendo. Ya cumplimos un año grabando. Un año transmitiendo el próximo 2 de mayo. Y bueno, vienen muchos proyectos nuevos, muchos proyectos locales, otras cosas que queremos estar compartiendo con ustedes. Pero eso será en la siguiente pregunta. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! ¿Qué cayó? No sé qué cayó. ¡Ya andamos de fiesta todavía! No, sí salieron más.